Buenos días aún, ¿no? Con todos, unos buenos días. El día de hoy vamos a hacer el tema de operaciones y ecuaciones con múltiplos. La clase pasada se ha visto el tema de divisibilidad y multiplicidad. Ya se conoce el concepto de que es un número divisible por otro, un número es múltiplo por otro. Ya conocen el concepto, ¿no es así? Entonces, hoy ya vamos a ver operaciones y ecuaciones con múltiplos. Profe, ¿esto sirve? Sí sirve. Muchas veces hay algunos ejercicios que son bien grandes, o sea, los números que te piden son muy amplios. Y muchas veces el múltiplo te ayuda. Cuando tú expresas un número grande en un múltiplo, puedes hallar un valor o una variable con ese múltiplo. Y digamos que se te hace más sencillo el ejercicio. Entonces, es simplemente cómo apliques, ¿no? O sea, las herramientas se te dan. Ya depende de ti cómo la aplicas. Obviamente también te voy a enseñar cómo usar estas herramientas, ¿no? O darte un concepto de las herramientas. ¿Está bien? Entonces, esto de acá sirve para más adelante, les va a servir mucho más todavía. Para tercero, cuarto, para pre, le va a servir mucho más todavía. Así es que en pre, cuarto y quinto, que sería como pre, traten de aprender por eso bien los conceptos, para que en esos años no estén sufriendo, ¿ya? Porque pueden sufrir, ¿ah? Si no aprenden bien ese tema, van a sufrir, porque a veces el profesor usa conceptos de divisibilidad, ¿ya? Porque se supone que ya lo saben, porque se enseñó en segundo, o en primero en algunos casos, ¿no? Con primero también ya llevé. Entonces, escuchen bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de la divisibilidad, por ejemplo. Profe, usted dijo que un número era divisible por otro cuando se podía dividir, ¿no? Claro, o sea, si A entre B se puede dividir, te da un cociente, ¿qué significa que A es divisible entre B? O sea que B es divisor de A. B se llama divisor porque, bueno, en una división el B es divisor, pero obviamente, ¿no? Entonces, digamos que no hay nada nuevo en ese término. Algunos se asustan cuando dicen, ¿qué son divisores? Divisores son todos aquellos que se pueden dividir. Nada más, simple, sencillo. Es una división exacta, obviamente. Ahora, y cuando hablamos de multiplicidad, hablamos de cuando un número se multiplica por otro, A. Entonces A es múltiplo de B. O B es factor de A. ¿Te das cuenta? Entonces, sencillo, simple. Entonces, estos conceptos ya lo hablamos la clase pasada. Ahora lo que vamos a hacer es interpretar, ¿ya? Y también hablamos de la divisibilidad cuando no era exacta, ¿no? Cuando un número se dividía por otro, ¿no? Te daba un cociente y un residuo, decíamos A es igual a D por Q más R, ¿no? La forma de la división por defecto. Entonces podemos decir que A es igual a divisible de D más R, ¿no? Por concepto de multiplicidad. Y en el caso de exceso, al cociente se le aumentaba más uno y el residuo por exceso, porque recuerden, este residuo por defecto, este residuo por exceso es A es igual a D por Q más uno menos R. ¿Y esto qué es? Divisible de D. O sea, A es igual a divisible de D menos este R minúsculo. Listo. Entonces, esto de acá ya se vio en la clase pasada, ¿ya? Entonces, eso se ha visto en la clase pasada. Ahora vamos a las operaciones aritméticas. ¿Cómo se suman o se restan divisibilidades, por ejemplo? Entonces vamos a ver la adición y la sustracción. Un ejemplo. Si A es igual a divisible de n más R sub A, y B es igual a divisible de n más R sub B, ¿a qué es igual a más B? A más B va a ser igual a divisible de n más R sub A más R sub B. O sea, a ver, profe, pero si usted lo suma, sería así. A más B es igual a divisible de n más R sub A más divisible de n más R sub B. ¿Ya? O sea, divisible de n más divisible de n, ¿se acuerdan la propiedad que vimos en la clase pasada? También había esa propiedad. Un divisible de un número más el mismo divisible de ese número te da el mismo divisible de ese número. O sea, el más el que te da, divisible de n. Más R sub A más R sub B. Por eso queda así. ¿Está bien? Profe, y si fuera así, divisible de n más divisible de k, ¿esto qué es igual? ¿A divisible de n más k? No, eso está mal. ¿Ya? O sea, por eso dos divisibilidades no se pueden sumar, no. ¿Está bien? Tengan mucho cuidado. O sea, si ustedes ven divisible de 2 más divisible de 3 dicen, ¿este es divisible de 5? No, no es igual a eso. Y se puede corroborar. Por ejemplo, divisible de 2 es 4. Divisible de 3 es 9. 4 más 9, 13. ¿13 es divisible de 5? No. Ahí te das cuenta de que no cumple eso de acá. ¿Ves? Entonces tengan mucho cuidado, por esa razón no cumple también. Ahora, si multiplicas, ahí sí. 2 por 3, 6. O sea que divisible de 2 por divisible de 3 te da divisible de 6. Ahí sí. ¿Está bien? Ahí sí cumple, por si acaso. Bueno, y en el otro caso lo mismo. Cuando restas A menos B, te da ¿qué cosa? Divisible de N más RA menos R sub B. Y también recuerden,
Cuando tú restas un divisible de n menos divisible de n, también te da divisible de n. Entonces acá sucede lo mismo. Cuando tú restas a menos b, te queda lo de acá, ¿no? Porque te queda divisible de n menos divisible de n, divisible de n, más r sub a menos r sub b, te queda acá. Listo. Un ejemplo, veamos. Entonces, si yo tengo el número a, que es igual a divisible de 13 más 3, y b, que es un divisible de 13 más 8, y un c, que es divisible de 13 más 6, ¿qué significa? Que cuando sume los tres, me va a quedar como son los mismos divisibles, divisible de 13 más divisible de 13 más divisible de 13, me da divisible de 13. Más, y sumo 3 más 8, 11 más 6, 17. Ahí está. Entonces la suma que me da, divisible de 13 más 17. Ahora, tengan en cuenta algo. Siempre el número que les quede tiene que ser menor que su divisible. Y no lo es, ¿no? El 17 no es menor que el divisible de 13. Por lo tanto, ¿qué digo? 17 que es igual a 13 más 4. Entonces, esto de acá lo puedo convertir así. Divisible de 13 más 13 más 4. ¿Y por qué lo convertí en 13 más 4? Porque el 13 es divisible de 13. Entonces, ese 13 lo convierto ¿a qué? A divisible de 13. Y digo, divisible de 13 más divisible de 13, divisible de 13. O sea, ¿qué te queda? Divisible de 13 más 4. Por eso te quedas. Listo. Estamos aplicando las propiedades de divisibilidad y estamos convirtiendo el 13 a divisibilidad de 13. ¿Para qué? Para poder sumarlos. ¿Ya? Y al final, ¿qué te queda? Que a más b más c es igual a divisible de 13 más 4. Profe, o sea, ¿tiene que ser positivo siempre? No, también puede ser negativo. Por ejemplo, si yo quisiera que esto fuera negativo, lo pondría a poner así. Divisible de 13, ¿no? Más 17, menos divisible de 13, ¿no? Entonces digo, un divisible de 13 que restado con 17 me puede dar un número chiquito, 26, por ejemplo. Entonces, este divisible de 13, digo, le puedo poner un menos 26. 17 menos 26, menos 9. Divisible de 13, menos 9. ¿También está bien esto? Que a más b más c es igual a divisible de 13 menos 9, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, pero recuerda, el número que está acá, como te dije, tiene que ser menor que divisible de 13. Cumple. 9 es menor que 3. Acá también 4 es menor que 3, ¿no? Entonces, ¿esto de dónde proviene? De la división por defecto y de la división por exceso. Entonces, esto es como si fuera una división por defecto y esto es como si fuera una división por exceso. ¿Ya? Listo. Solamente hay dos casos de transformación para un número. Sigamos. Vamos a la multiplicación. Cuando hablemos de multiplicación es más directo. Si tenemos la misma forma del A y la misma forma del B y lo multiplicamos, ¿qué te va a quedar? Que la multiplicación de A por B es igual a divisible de N más R sub A por R sub B. Ahora recuerden, solamente te va a quedar así cuando tengan la misma divisibilidad. Por ejemplo, tenemos los números A, B y C, los mismos. Divisible de 11 más 3, divisible de 11 más 8, divisible de 11 más 6. Tienen la misma divisibilidad. Entonces, cuando yo los multiplique, me va a quedar divisible de 11. Más, y multiplicamos solamente los números 3 por 8 por 6. ¿Qué te queda 3 por 8 por 6? 144. Profe, pero usted dijo que el número que me quede tiene que ser menor que 11. Entonces busca un número, ¿no? Multiplicado por 11 que sea cercano a 144. Dices, 11 por 13, 143, ¿no? O sea, 143 más 1 te da 144. ¿Y esto qué es? 11 por 13. Y esto es múltiplo de 11. Por lo tanto, esto se convierte en múltiplo de 11. Sería múltiplo de 11 más múltiplo de 11 más 1. ¿Cuánto es múltiplo de 11 más múltiplo de 11? Múltiplo de 11. Ahí está. Y te queda que A por B por C, que es igual a múltiplo de 11 más 1. Profe, pero es más chiquito. Sí, pero esa es la forma que tiene, ¿no? Y esa es la forma que va a tener tu A por B por C. ¿Está bien? Un múltiplo de 11 más 1. Entonces, no se olviden que siempre el número que está a su costado tiene que ser menor que la divisibilidad, ¿no? O el múltiplo que estás usando. Y en la división sucede algo particular, que es que hay que darle forma. A veces las divisiones no son exactas, ¿no? Entonces hay que darle forma. ¿Cómo así? Supongamos, tú tienes el número A que es igual a divisible de 14 más 6, ¿ya? Entonces, tú cuando lo dividas entre 2 a la, ¿cómo quedaría esto? ¿No? Por ejemplo, yo digo, el profe, lo divides entre 2, entonces esto también lo divides entre 2. Entonces dices, 14, divisible de 14, ¿no? ¿Lo puedo volverlo fracciones homogéneas? Claro, sería divisible 14 entre 2 más 6 entre 2.
14 entre 2, divisible de 7. Más c entre 2, 3. Por eso cuando lo divides entre 2 te queda así. Ahora, si lo divides entre 3, te queda decir 14 sobre 3 y más 6 sobre 3, ¿no? Pero, profe, 14 entre 3 no se puede dividir. Cuando tú no puedes dividir sobre 3 el 14, no te preocupes. Déjalo igualito. ¿Está bien? O sea, divisible 14 entre 3, divisible entre 14. Nada más. 6 entre 3, 2. O sea, divisible 14 más 2. A eso se le llama el principio de Arquímedes, ¿ya? Ese es un nombre que ya van a aprender más adelante. Pero ya por ahí se los digo. Entonces, profe, si no se puede dividir entre un número no hay problema, sí. Pero si se puede dividir la divisibilidad entre otro, lo divides, ¿ya? Entonces, cuando se divide entre 3, te queda así. Cuando se divide entre 2, te queda así. Ahora, ¿y qué pasa si lo divide entre 5, profe? ¿No? ¿Qué pasaría si lo divides entre 5? O sea, esto no se puede dividir, tú dirás, ¿no? O sea, a ver, a entre 5, te queda divisible de 14, de frente, ¿eh? Sobre 5, más 6 sobre 5. Así quedaría, pues, ¿no? 6 entre 5 no se puede dividir. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que darle forma para poder dividirlo. ¿Cómo así? El 14, divisible de 14, que es igual a divisible de 14 más divisible de 14. Entonces, hay que buscar un divisible de 14 más 6 que te dé un múltiplo de 5, ¿no? Entonces, el mismo 14, ¿no? Un divisible de 14, 14. Entonces digo, 14 más 6, 20. De tal manera que ya formates un 20. Y ahora sí se puede dividir entre 5, entre 5. Ya sabes, si el 5 no puede dividir divisible de 14, simplemente te queda divisible de 14. 20 entre 5, 4. Por lo tanto, ¿cuánto sale A entre 5? Divisible de 14 más 4. Ahí está, ¿no? Entonces, siempre que no se pueda dividir, darle forma, ¿ya? Siempre hay que buscar el numerito. Por ejemplo, con los chicos de tercero, cuarto y quinto, y hay que darle forma a números un poco más grandes, ¿no? Con lo de cuarto y quinto, por ahí hay que darle forma a expresiones un poco más tediosas, ¿no? En su caso, es un poco más sencillo, ¿ya? Números chiquitos, como estos, nada más, ¿ya? No van a ser números grandes, pero tienen que irse acostumbrando. Y como se dan cuenta, siempre el numerito que queda es menor que el divisible, siempre. ¿Y esto por qué sucede? Porque recuerden que esos numeritos divisibles son el divisor, y el divisor siempre es mayor que el residuo. El divisor es mayor que el residuo. Por esa razón, siempre son mayores, ¿no? Por eso siempre te ponen o te dicen que tiene que ser mayor, ¿ya? Esa es la razón. No es porque uno quiera, no. Es porque siempre el divisor en una división es mayor que el residuo. Listo. Vamos al último caso, que es la potenciación, ¿no? Aún hay uno más, creo, si no me equivoco, que es la radicación. Pero bueno, ¿qué pasa si tú tienes un A, que es igual a un divisible de N más un residuo A, o sub A? ¿Qué pasa si lo elevo a 1 a K? Cuando tú lo elevas el exponente K, dices, ah, profe, hay que aplicar productos notables. Puede ser, pero la forma directa, cuando tienes esta forma de divisible más N más R sub A, mira, se hace más fácil, porque A la K es igual a ¿qué? A divisible de N más R sub A la K. Nada más, nada más. O sea, es más fácil trabajar con esto que estar trabajando con variables, si se dan cuenta, ¿no? Es como que yo te diga, A es igual a 39 más 8, ¿no? O más X, ¿ya? Y esto lo elevo a la 8. Entonces, profe, pero esto es un poco difícil de hacerlo, ¿no? Sí. Pero yo puedo decir que 39 es divisible de 3, ¿no? Y digo, esto es divisible de 3 más X elevado a la 8. Y según la propiedad me está diciendo que el divisible elevado a cualquier K te va a quedar lo mismo. O sea, te queda divisible de 3 más ¿quién? Y solamente el residuo está afectado. O sea, el X a la 8. O sea, A que es igual a divisible de 3 más X a la 8. ¿Y es más útil esto? En algunos casos sí. En algunos casos te sirve para hacer comparaciones en ecuaciones y hace más sencillo tu ejercicio. Entonces, un ejemplo. ¿Qué pasa si te dicen, entonces, ¿cuánto es A al cuadrado más B al cubo? Sabiendo que A es igual a 7, divisible de 7 más 3, y que B es divisible de 7 más 2. Entonces, elevamos al cuadrado. A al cuadrado sería divisible de 7 más 3 al cuadrado. Y B al cubo sería divisible de 7 más 2 al cubo. Y la suma, como son la misma divisibilidad, se queda divisible de 7 más divisible de 7, lo mismo. Y simplemente sumas 3 al cuadrado más 2 al cubo. 9 más 8, 17. Profe, pero el 17 es mayor que el divisible de 7. Ah, entonces hay que achicarlo. Decimos, divisible de 7 más ¿quién? 17 es 14 más 3.
Y 14 divisible de 7, por lo tanto sería divisible de 7, más, y este lo convertimos a divisible de 7, más 3. Por propiedad, divisible de 7 más divisible de 7, divisible de 7. ¿Cuándo te queda entonces? Que a al cuadrado más b al cubo, que es igual a divisible de 7 más 3. Listo. Entonces se dan cuenta que algo que parece complicado te da una manera fácil y sencilla de resolver, ¿no? Usando la divisibilidad, ¿no? Entonces la divisibilidad y la multiplicidad se va a usar bastante en estos ejercicios, demasiado. Y vamos al último caso, que son las ecuaciones. En el caso de las ecuaciones, vamos a tener formas generales, ¿ya? A veces te van a pedir, ¿cuántos números hay de tal a tal? Que sean múltiplos de él, más esta forma, ¿no? Más 8, más 9, algo así. Entonces, vamos a tener que trabajarlo, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuando es con una variable, o sea, cuando tiene una forma exacta, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, A es igual a divisible de 11 más 6, es una forma exacta y precisa, ¿no? Te están diciendo que es divisible de 11 más 6, pero tú por concepto sabes que un divisible de 11 que es igual a un 11 por k, o sea que A que es igual a 11 por k más 6. Y k puede tener valores enteros, porque k puede ser 0, 1, 2, 3. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Si k vale 0, 11 por 0, 0 más 6, 6. Si k vale 1, 11 por 1, 11 más 6, 17, y así sucesivamente. O sea, A puede tener estos valores, ¿no? Y te das cuenta que los valores de A forman una progresión aritmética de razón 11, ¿no? Porque esto tiene forma de razón aritmética, ¿no? O bueno, de progresión aritmética, ¿no? Ahora, y cuando son cuantos variables, es un poco distinto y hay que analizarlo de distinta manera. Si te dicen, si 11 por A más 7 por B es igual a 95, puedo llevarlo a una forma. ¿Cómo así? De esta manera. El 11A, que es igual a 7A más 4A. ¿Y por qué lo pongo así? Porque me doy cuenta que hay un 7B al otro lado, ¿no? Y el 7B, ¿a qué es igual? 7 por B es múltiplo de 7, o divisible por 7. Ahí está. Y 7 por A es múltiplo de 7. Ahí está. ¿Y el 95 a qué es igual? A 91 más 4. ¿Y el 91 qué es? Divisible de 7. Entonces, ¿cómo me queda acá? Divisible de 7 más divisible de 7, divisible de 7, más 4. 91 es divisible de 7. Ah, entonces te queda divisible de 7 más 4. Y este divisible de 7 pasa a restar al otro lado. O sea, te queda 4A es igual a divisible de 7 menos divisible de 7 más 4. Este divisible de 7 lo pasa a restar. Pero por propiedad, si un divisible se resta con el mismo divisible, te queda el mismo divisible. ¿Listo? Profe, ¿el 4 pasa a dividir? Sí. ¿El 4 puede dividir al divisible de 7? No, por lo tanto te queda divisible de 7. Más 4 entre 4, 1. O sea, ¿cuánto vale A? Divisible de 7 más 1. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A través de una ecuación de dos variables, puedo darle una forma de un múltiplo, ¿no? O sea, no me dan ningún dato, ¿ah? No me dan ningún dato de que A puede ser esto, de que no. Pero yo puedo deducir que A, ¿qué va a ser? Un múltiplo de 7 más 1, así, de frente, con esta propiedad de divisibilidad. Entonces, hay muchos ejercicios en RM, en algunos casos también o en aritmética, que no te dan muchos datos, ¿eh? Y usando divisibilidad salen los ejercicios. Entonces, es muy importante usarlo o saber usarlos. Y bueno, y a partir de eso puedes tabular, pues, ¿no? Y decir, entonces, A, que es igual a un 7 por K más 1. Entonces, ¿a qué valores puede tomar? 1, 8, 15, sucesivamente. Y lo mismo con B. A B también le puedes dar forma, ¿no? De repente dices divisible de 11, ¿no? Entonces, o de repente divisible de 11 menos 4 acá sería, ¿no? Y también le puedes dar la forma que tú desees. Listo. Entonces, vamos a los ejercicios. Vamos a ver si han entendido. ¿Ya? Vamos a ver si han entendido. Comencemos. La número 1. Te piden completar. Te dicen, 38 es igual a divisible de 7 más algo. Divisible de 7 más qué sería igual a 38. A ver. Primero díganme el número. Un divisible de 7 más algo que te dé 38. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? A ver. A ver, preguntémosle a Adriana. Adriana Padilla. Un divisible de 7 más algo que te dé 38. A ver, dime. ¿Cuál sería, Adriana? Adriana Padilla.
Vamos a comenzar con las ausencias y las participaciones, ¿ya? Adriana. Adriana Sea. Adriana Sea. Recuerden responder si están ahí también, ¿ah? Porque si no están ahí, para mí es que están ausentes y no responden, por si acaso. Les voy avisando, ¿ah? Profesor, yo sí estoy. Ya, pero responde, tienes que responder. Muy bien, Cielito. Como dice Cielito, ¿no? Profe, 38 es igual a 35 más 3. Ya. ¿Y 35 qué es? 7 por 5. Ah, entonces, ¿esto qué es? Un divisible de 7. Entonces sería 7 más 3. O sea, un divisible de 7 más 3. Por lo tanto, 38 ¿qué es igual? Al divisible de 7 más 3. ¿Listo? Muy bien, Cielito. Voy apuntando. Muchas gracias, Cielito. Bien. La próxima, Adriana, respondes con tiempo, por favor. Sigamos. 48. Es igual a divisible de 9 más qué. A ver, Adriana Sea. Para Adriana Padilla y para Adriana Sea. ¿Ya? Se va acumulando ahí para las dos. Adriana Padilla y Adriana Sea. ¿Qué número múltiplo de 9 más qué te da 48? Un número. Díganme el número. Un número más qué sería 48. ¿Ya? El número, díganme. Ya luego lo completamos acá con múltiplo. A ver, para las dos, Adriana Padilla y Adriana Sea. Ya saben que las clases en vivo se participan, por favor. ¿Ya? Ya, por ahí me ha dicho Mariana. Sería 45 ¿45 más? más 3. Ya, 45 más 3. 45 es igual a 9 por 5, ¿no? Por lo tanto, esto es múltiplo de 9. ¿No? 9 por 5 es múltiplo de 9, por lo tanto sería múltiplo de 9 más 3. Listo. Muy bien. ¿Ven? Sencillo, ¿no? ¿O está complicado? Está fácil, creo. ¿No? Profesor, no puede pasar de la suma de 10, ¿verdad? Ah, claro. Recuerde que el residuo que te quede tiene que ser menor, como les dije, ¿no? Menor. Tiene que ser. Por eso siempre busquen el más cercano. Ahora, otra manera en la que lo pueden hacer es esta. Dividirlo entre 7. Dicen 38 entre 7, que es igual. 7 por 5, 35. ¿Cuánto me queda? 3. Por lo tanto, ¿esta que es igual? 38 es igual a 7 por 5 más 3. También lo pueden hacer así, ¿eh? Y dicen, esto es múltiplo de 7, entonces sería múltiplo de 7 más 3. Con la división, también pueden aplicar división para aplicarlo. ¿Está bien? Si de repente se les hace un poco más difícil buscarlo, divídanlo. ¿Ya? Divídanlo. A ver, por acá, por ejemplo, 51. 51 múltiplo de 6 más ¿cuánto sería, Adriana Sea? Sería 48 más 3. 48 más 3, ya, muy bien. 48 más 3. Y 48 es múltiplo, bueno, 8 por 6, ¿no? O sea, es un múltiplo de 6, porque se multiplica por 6. Entonces sería múltiplo de 6 más 3. Listo. Ya está. Sencillo. Fácil. Profesor, el siguiente se repite. ¿Cuál? ¿El de acá? Ajá. A ver, vamos a verlo, ¿ya? Para continuar, nos reconectamos mejor, ¿sí? Porque el tiempo el suyo me ganó. Vamos a corroborar las respuestas. Veamos. Profe, acá dice completar múltiplo de 9 menos algo que te dé 48, ¿no? Por ahí algunos han dicho, 50, bueno, 53. 54 Ya, 54, porque habían puesto 53, y qué raro. 54 menos 6, ¿no? 54 menos 6. Y 54, o sea, es múltiplo de 9 por 6, ¿no? 9 por 6, o sea, múltiplo de 9 menos 6. Muy bien. Ya, listo. 68. Por ahí a ver qué pusieron. 67 A ver, 77. Ya, ¿menos cuánto? menos 9. Menos 9.
77 es 7 por 11. Y obviamente, si es multiplicado por 11, o sea, es múltiplo de 11. O sea, múltiplo de 11 más 9. Listo. Y el último, a ver qué pusieron por ahí. 63 63. menos 4. 63 menos 4. Claro, ¿no? 63 es 7 por 9, por lo tanto es múltiplo de 7. Múltiplo de 7. O sea, múltiplo de 7 menos 4. Listo. ¿Ya está? Entonces ya aprendieron a darle forma de un número a una multiplicidad, ¿no? Y si yo les pongo un número de 3 cifras, también lo pueden pasar a un múltiplo, ¿no? Que ustedes deseen. Ahora, en el siguiente caso ustedes dirán, profe, ¿esto cómo se hace? Múltiplo de 9 más 5, ¿cómo le doy una forma múltiplo de 9 menos algo? Fácil. Eso también lo expliqué en la teoría. Tú dices, múltiplo de 9, ¿no? A este 5 yo le quiero restar algo. Entonces, pues, si múltiplo de 9 menos múltiplo de 9 más 5 es igual a esto, ¿no? O múltiplo de 9 más 5, ¿no? Múltiplo de 9 menos múltiplo de 9, según la propiedad, es múltiplo de 9. Por lo tanto, si yo le quiero restar al 5, digo, este múltiplo de 9 lo voy a convertir a 9. Lo convierto ahora de un múltiplo a un número. ¿Para qué? Para poder restarlo con el 5. ¿Qué te queda? Múltiplo de 9 menos 4. ¿No? Menos 9 más 5, menos 4. ¿Y acá qué va entonces? El múltiplo de 9 más 5, ¿qué es igual? A múltiplo de 9 menos 4. Algunos dicen, profesores de frente lo dicen, ¿no? Sí, cuando tengas esta forma, simplemente ¿qué haces? Le restas un 9. ¿Ya? Le restas un 9 y te va a quedar, y simplemente te da así. ¿Pero por qué le restas 9? Ah, acá está la explicación. ¿Está bien? Ahí está la explicación. No es que así de la nada se hace. No, 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 no. Tienes que, de acá nace. Ya cuando tengas práctica y digas, ¿por qué se resta 9? Ah, porque estoy usando, porque es un múltiplo de 9. ¿No? Estoy aplicando la propiedad. Entonces, cuando tengas práctica, ya lo haces de frente. Pero mientras tanto, aprende el procedimiento para que luego no tengas problemas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería en el otro caso? Lo mismo. Múltiplo de 15 más 7. ¿A qué sería igual? Múltiplo de 15. Como lo quiero volver negativo, ¿no? Digo, múltiplo de 15 menos múltiplo de 15 más 7, ¿no? Recuerde que el múltiplo de un número menos múltiplo de un número te da el mismo múltiplo, o sea, múltiplo de 15. Y ese múltiplo de 15 lo vuelvo 15, ¿ya? Lo volví un 15. ¿Para qué? Para restarle el 7. ¿Qué sería entonces? Menos 15 más 7, menos 8. O sea, ¿qué te queda? Múltiplo de 15 menos 8. Y en el último caso, sería múltiplo de 13 menos múltiplo de 13 más 5. ¿Esto que es igual? A múltiplo de 13 menos 13, lo voy a volver menos 13. Menos 13 más 5, menos 8. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que había dos formas? ¿No? Esta es la forma de división por defecto. Y esta es la forma de división por exceso. ¿No? Esta es la forma por división por exceso. Esta es una forma de división por defecto. Recuerden, ¿no? Acá en el concepto de la clase pasada, que hicimos por defecto y por exceso, cuando tú divides A entre D, hay dos formas, por defecto y exceso. Y una era divisor, múltiplo de divisor más R, y el A también era igual a múltiplo de divisor menos R. Pero este es otro R. ¿Y qué cumplían en una división por defecto y por exceso? Que la suma de los residuos es igual a ¿quién? Al divisor. ¿No? R más R, ¿qué te da? El divisor. Y acá pueden corroborar ustedes. Corroboren. Esa es una propiedad de la división, ¿ah? Por si acaso, el tema de división. 5 más 4, 9. 7 más 8, 15. 5 más 8, 13. Entonces, si saben esos criterios, lo pueden hacer según ese criterio de la división también. ¿Está bien? Aplicando criterios de división. También podrían hacerlo de esa manera, ¿no? Si es que saben los criterios de división. Esta es una manera usando los temas de múltiplos. ¿Ya? También es válido, también, ¿no? Pero como les digo, este pasito se pueden saltar cuando ya dominen por qué se hace así, ¿no? Listo. Sigamos en la 4. ¿La 4 lo hicieron? ¿Hicieron la 4 o no? A ver, confirmen. ¿Hicieron la 4? También hicimos en la teoría, por si acaso, ¿ah?
Eso está en la teoría, lo expliqué todavía. A ver qué dice. Sean los números A igual a múltiplo de 7 más 3 y B múltiplo de 7 más 4. Y dicen que C es múltiplo de 7 más 6. Te piden hallar el residuo de dividir A más B más C entre 7. Profe, pero yo cómo sé cuánto es el residuo. Primero suma entonces. Suma A más B más C. Primero hay que sumar esto. Entonces tú cuando sumes dices múltiplo de 7 más 3. Estamos reemplazando, ¿ah? Más B que sería múltiplo de 7 más 4. Más C que es múltiplo de 7 más 6. Según la propiedad, los múltiplos que son iguales, la suma de esos que te da el mismo. O sea, múltiplo de 7 más múltiplo de 7 más múltiplo de 7, múltiplo de 7. Más 3 más 4 más 6. 3 más 4, 7 más 6, 13. O sea, te queda múltiplo de 7 más 3. Profe, pero usted dijo que no puede quedar un número mayor que el múltiplo. Claro, entonces lo transformas. Y dices el 13 que es igual a 7 más 6. ¿No? Y el 7 que es igual a múltiplo de 7. Y aplicamos la propiedad de múltiplo de 7. Múltiplo de 7 más múltiplo de 7 te va a dar múltiplo de 7 más 6. Por lo tanto, la suma que es igual a múltiplo de 7 más 6. Pero tú ya sabes la propiedad. Un número, cuando es igual a un número múltiplo más algo, ¿qué significa? Que cuando el A lo divides entre el D, te da el residuo R. O sea, lo que te queda, ¿qué es esto? El residuo R. ¿No? O sea, siempre la divisibilidad de un número te está indicando qué cosa, que cuando tú divides este número entre el otro, ¿qué te da? El residuo de acá, ¿no? Entonces yo simplemente digo, por propiedad de la división exacta, por defecto, puedo decir que A más B más C, si es que yo digo, si este número A más B más C lo divido entre 7, ¿qué me queda de residuo? Me queda de residuo 6. Entonces, si te dicen, allá el residuo de dividir A más B más C entre 7, ¿cuánto sería el residuo? 6. Entonces la respuesta sería 6. Por eso es importante que sepan los conceptos de división. Y por eso el bimestre pasado hemos repasado la suma, la resta, la división y la multiplicación, para también recordar sus conceptos. ¿Está bien? Entonces es importante que sepan los conceptos, para que puedan entender qué significa esto, ¿no? Porque hay un significado. Bueno, sigamos. ¿Qué dice luego en la 5? A ver. Sean los números A, que es múltiplo de 13 más 5, B, múltiplo de 13 más 4, y te piden hallar el residuo de dividir A por B entre 13. Entonces, primero multiplica A por B. Según la propiedad que dice, a ver, vamos a aplicar la propiedad. Cuando dos números se multiplican y tienen el mismo múltiplo, los residuos se multiplican. O sea, A por B acá va a ser igual al múltiplo de N más R sub A por R sub B. O sea, ¿qué te quedaría? Como son el mismo múltiplo, te queda múltiplo de 13 más, y multiplico lo que te queda, su residuo, o sea, 5 por 4. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. Y como el 20 es mayor que el múltiplo de 13, simplemente decimos, entonces esto hay que convertirlo. 13 más 7. ¿13 qué es? Múltiplo de 13. Por lo tanto, múltiplo de 13 más múltiplo de 13, ¿qué te va a dar? Múltiplo de 13 más 7. ¿Y yo qué puedo deducir de acá? ¿Qué puedo interpretar? Que la multiplicación de A por B va a ser igual a un múltiplo de 13 más 7. O sea, ¿qué significa? Que si yo dividiera la multiplicación de A por B sobre 13, me va a quedar residuo 7. Y acá te dicen, ¿no? Hallar el residuo de dividir A por B entre 13. Ahí está. ¿Cuánto es el residuo? 7. Entonces, según el criterio, hay que saber el criterio de divisibilidad, el residuo vale 7. ¿Fue necesario hallar el número? No, no fue necesario. Simplemente con las propiedades, pues, ¿no? Que se tiene de división. Sencillo, ¿no? ¿Hay alguna duda? Consulta, pregunta. ¿No? Muy bien. Esto de acá, por ejemplo, hemos hablado también en la teoría, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si te dijeran, si 234 por 453 se divide entre 11, ¿qué residuo se obtiene? Entonces, lo que todo mortal haría, ¿no?
es multiplicar 234 por 453, profe. Multiplicamos. Ya. Eso sería una forma. Y luego lo divides ese número entre 11. Pero te demoras mucho. Te demoras mucho. Entonces lo que yo te recomiendo es hacer esto. El 234, divídelo entre 11. Y el 453 lo divides entre 11. ¿Para qué? Para que encuentres su forma de múltiplo. Y dices, 234 que es igual. 11 por 2, 22. 23 menos 22, 1. Baja el 4. 11 por 1, 11. 14 menos 11, 3. ¿Qué significa? Que 234 es igual a 11 por 21 más 3. O sea, ¿qué cosa? Que 234 es múltiplo de 11 más 3. Aplicando divisiones. Igual al otro lado. 11 por 4, 44. 45 menos 44, 1. Baja 3. 11 por 1, 11. 13 menos 11, 2. ¿Qué significa? Que 453 va a ser igual a ¿quién? A 11 por 41 más 2. Por lo tanto, 453 ¿a qué es igual? A múltiplo de 11 más 2. Ya. Profe, pero a ti te piden la multiplicación, entonces multiplícalo. 234 por 453 ¿a qué sería igual? Reemplazando, digo, a ver, 234 es múltiplo de 11 más 3. Más, bueno, por múltiplo de 11 más 2. Según la propiedad, profe, que usted nos dijo, si son igual múltiplos, ¿qué sucede? Simplemente se multiplican los múltiplos. Bueno, digo, los números. O sea, te queda múltiplo de 11 más la multiplicación, que sería 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. ¿Qué significa? Que el número 234 por 453 ¿a qué es igual? A un múltiplo de 11 más 6. Entonces, si yo divido este número entre 11, ¿qué te queda? Residuo 6. Listo. ¿Fue necesario estar multiplicando los números? No. Simplemente con multiplicidad. Y eso sucede cuando te dan números de 4 cifras, de 5 cifras, ¿no? Yo te puedo poner un número gigante, ¿ah? Por ejemplo, te digo, ¿cuánto es esto de acá? ¿No? Por esto de acá, ¿no? Entre 11, por ejemplo, te digo, ¿cuál es su residuo? No te vas a poner a multiplicar todo esto, pues, ¿no? Para hallar su residuo nada más. Simplemente lo divides entre 11 y el entre 11 encuentra su multiplicidad y luego multiplicas los números chiquititos que te van a quedar. Porque siempre los residuos de ellos te van a quedar pequeños, ¿no? Y te va a salir sencillo. ¿Ves? Entonces, con esos criterios, lo puedes hacer. Vamos a la 7. Miren, otra pregunta. ¿Qué pasa si te dijeran esto? Si 678 a la 4 se divide entre 13, ¿qué residuo se obtiene? Entonces dirían, ah, profe, entonces hay que multiplicarlo 4 veces el 678, ¿no? Eso es lo que haría un mortal. Pero ustedes ya no son mortales, pues, ¿no? O sí son mortales, ¿no? ¿Se van a poner a multiplicar 4 veces este número? No, ¿sí o no? Van a aplicar sus propiedades de divisibilidad. Ahora, por eso digo, la divisibilidad es una forma muy sencilla. El 678 lo divides entre 13, solamente ese número. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la propiedad de la potenciación, ¿ya? Entonces primero digo, este 678 que está ahí, lo conviertes en un múltiplo de 3. Lo divides entonces. 13 por 5, 65. 67 menos 65, 2. Baja el 8. 13 por 2, 26. 28 menos 26, 2. ¿Qué significa? Que el 678 es igual aquí a 13 por 52 más 2. Pero a mí solamente me interesa que sea múltiplo de 13, o sea, sería múltiplo de 13 más 2. Y ya lo convertiste a un múltiplo de 13. ¿Y ahora qué digo? Profe, entonces 678 a la 4, ¿qué es igual? Sería múltiplo, reemplazando, ¿no? Múltiplo de 13 más 2 a la 4. ¿Y qué decía la propiedad de la potenciación? A ver, de repente no me crees. Ahí está. Cuando un número es múltiplo de n más algo, si lo elevas a una constante k, ¿qué sucede? ¿Qué te queda? Múltiplo de n más el residuo a la k. O sea, esto de acá lo voy a dejar así. Sería múltiplo de 13, según la propiedad, más 2 a la 4.
Entonces te queda múltiplo entre 2 a la 4, 16. Profe, pero usted dijo que el 16, como el 16 es mayor que 13, tengo que volverlo o reducirlo. Entonces sería 13 más 3, ¿no? Por lo tanto, como 13 es múltiplo de 13, más múltiplo de 13, de frente, ¿ah? Ya, múltiplo de 13, más 3. ¿Qué significa entonces? Que el 678 a la 4, cuando lo divides entre 13, ¿qué te queda de residuo? 3. Ya está. ¿Ven? Entonces, profesor, a partir de ahora, ustedes van a necesitar multiplicar números gigantes para hallar la división, o el residuo, mejor dicho, de algo. No, no es necesario. Entonces, con estas propiedades que son fáciles de hacer, no necesitas estar multiplicando esos números. ¿Está bien? Entonces, para ver si han entendido, quiero que hagan la número 8. ¿Ya? La número 8. A ver, vamos a ver quiénes lo hacen. En la número 8 es parecido. Mira, si 735 elevado a la 5 se divide entre 11, ¿qué residuo se obtiene? Vamos. A ver, les doy 3 minutos. ¿Ya? 3 minutitos. Profe, ¿esto está así igualito que el problema pasado? Sí. El 735 vamos a tener que convertirlo a un divisible de 11. O sea, lo divide entre 11. Lo dividimos. Sería 11 por 6, 66. ¿No? 73 menos 66 sería 7, ¿no? Baja el 5, sería 75. Seguimos, 11 por 6, 66. Y te queda 9. ¿Qué significa? Que el 735 va a ser igual a ¿quién? A 11 por 66 más 9. Y como esto es igual a un 11 por algo, sería múltiplo de 11, ¿no? Sería múltiplo de 11 más 9. O sea, 735 acá es igual a múltiplo de 11 más 9. ¿Qué residuo se obtiene? Ah, pero falta, profe, porque el de acá tengo que darle la forma. Eso sería 735 a la 5, sería múltiplo de 11 más 9. Ahora, profe, pero ustedes dirán, profe, pero es muy difícil hacerlo más 9, ¿no? Porque mira, si usted lo hace más 9, sería más 9 a la 5. Y 9 a la 5, profe, o sea, muy, muy complicado, ¿no? No te preocupes. Tienes la otra opción, transformarlo a un negativo. ¿Se acuerdan? Puedes volverlo negativo también. Y si aplicamos la propiedad, esto sería múltiplo de 11 menos 2, ¿no? ¿Se acuerdan? Que un múltiplo de 11 más 9 es igual a ¿quién? A un múltiplo de 11 menos 2. 9 más 2, 11. Ahí está. O sea, el 735 acá es igual también a múltiplo de 11 menos 2. Y es más fácil así, miren. Les digo, esto sería múltiplo de 11 menos 2 a la 5. ¿Cuánto es 2 a la 5? 32. Eso es más fácil de hacer. O sea, menos 32. Y acá para volverlo positivo le puedo sumar algo. Le puedo sumar un múltiplo de 11, ¿no? Un múltiplo de 11 que le pueda sumar al menos 32 para que sea positivo, el más chiquito posible, sería 33. 33 múltiplo de 11. Si le sumas eso, 33 menos 32, 1. ¿Qué te queda entonces? Que el 735 elevado a la 5 es un múltiplo de 11 más 1. ¿Ves? Sería un múltiplo de 11 más 1. Por lo tanto, ¿yo qué puedo decir? Que cuando tú dividas este número entre 11, ¿qué residuo te queda? Te queda el residuo 1, ¿no? Listo. No se olviden, este es el residuo es por defecto, ¿ya? Profe, si me pide el residuo por exceso, fácil. Si te pidiera el residuo por exceso, no hay problema. Lo conviertes a negativo, nada más. Sería múltiplo de 11 menos 10, ¿no? Le restas 11, pues, ¿no? 1 menos 11 menos 10. Ahí está. Y este residuo por exceso, digo, claro, por exceso sería 10. Entonces, este residuo por exceso, este residuo por defecto. ¿Por qué lo menciono? Porque hay algunos problemas que te dicen. ¿Qué residuo? No, o ¿cuál es el residuo por exceso? Te dicen. ¿No? Profe, pero acá no te dicen residuo por exceso o defecto. No. Pero tú asumes que es el residuo por defecto. ¿No? Listo. Algo extra que les dejo por acá. ¿Ya? Para acabar. Muy bien. Eso sería todo por hoy, chicos. Eso sería todo por hoy. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda por ahí?
¿Alguna queja? Los que han visto su error por ahí, no hay problema, ¿no? Es mejor que se equivoquen, ¿ya? A mí no me interesa si se equivocan, recuerden eso. A mí no me interesa si se equivocan, lo que me interesa es que participen, nada más. Si veo que no participan, ya, esa es otra cosa, ¿está bien? Si se equivocan, mejor, porque ya saben en qué cosas se están equivocando, cuáles son sus errores, ¿no? Y ahí es donde ustedes ya van a decir, ah, mira, ya no puede confundirme en esto. Pero en cambio, pues, si ustedes lo hacen después, van a decir, ah, me equivoqué en mi examen. ¿Por qué? Porque en vez de equivocarte en clase, te equivocas en el examen, evidentemente. ¿Cómo sería la explicación? Ahí está su detalle. A ver, voy a darles una breve ayuda, ¿ya? Entonces, la explicación que pueden hacer acá es decir, se está convirtiendo a un múltiplo de 7, ¿no? Convirtiendo a un múltiplo de 7. ¿Listo? Nada más. Acá, convirtiendo a un múltiplo de 9. Convirtiendo a un múltiplo de 6. Acá simplemente puede ser dando forma, ¿no? A un múltiplo de 9 de igual manera, ¿no? O si no, puedes decirlo también convirtiendo a una división por defecto, porque esto es una división por defecto al final, ¿no? Tiene forma de división por defecto, y esto es división por exceso, ¿no? Cuando son sumas, es como una división por defecto, y cuando son restas, división por exceso, y convirtiendo a la multiplicidad, ¿no? Y eso es su criterio ahí. En el siguiente caso, acá estamos transformando de una división por defecto a una división por exceso, ¿no? Esa sería una explicación, ¿no? Usando multiplicidad por 9, acá multiplicidad por 15 y acá multiplicidad por 13. Esa sería una explicación. Ya, bueno, esto ya es algo que ustedes ya pueden explicar, ¿no? Según el criterio de la adición, de la divisibilidad que hemos visto en la teoría. Acá también. Y estos son más fáciles de explicar, creo, ¿no? Aplicando la divisibilidad, ¿no? Por la división, ¿no? Y la multiplicación también acá, ¿no? Se aplican los dos casos, ¿no? Para los dos casos son parecidos, ¿ah? Por si acaso. Y ya, pues la 7 y la 8 igualito. Acá se aplica la de potenciación, ¿no? Los criterios de divisibilidad primero por división y luego de potenciación, ¿no? Eso está en la teoría, por si acaso, ¿no? No hemos hecho por ecuaciones. Mira, imagínense si hagamos por ecuaciones. Esto hago, por ejemplo, con los de cuarto y quinto. Como ustedes no, pues, ¿no? A menos que quiera, complicarles la vida, pero aún no están listos todavía para eso, ¿ya? Para la próxima clase ya va a ser. Listo, chicos. ¿Alguna duda más? Lo he grabado, por si acaso, la explicación también que les he dicho, para que no me digan, profe, no lo dice, ya, está grabado en el video, ¿ya? Eso también es su imaginación, cómo pueden explicarlo, ¿no? Usando los términos, porque, a ver, en la teoría hay términos, ¿no? Que no son complicados ni tan nuevos, ¿no? Potenciación se conoce en el nombre, división conocen el nombre, multiplicación lo conocen, ¿no? Adición y sustracción también conocen los términos. Las formas son distintas, ¿no? Pero bueno, entonces hasta acá quedaría la grabación.